Bueno, muy buenos días. Buenos días, profe. Buenos días, profe. Buenos días. Ayer habíamos quedado para empezar a ver hoy un tema que se llama apertura de la sucesión y delación de la herencia. Apertura de la sucesión y delación de la herencia. Entonces son los temas de hoy para empezar. También algunos quieren ver el desheredamiento. Pues también lo tendría, por lo menos tener una idea qué es el desheredamiento. Y así seguiremos con otros temas de vital importancia. Bueno. Apertura de la sucesión y delación de la herencia. Muy buenos días, doña Sandra Milena Vallejo Ramero. Doctor, muy buenos días. Está usted hoy muy bonita, como siempre, la veo muy bien. Bueno, Gracias. La apertura de la sucesión por causa de muerte nos indica algo, que un patrimonio se queda sin dueño. Apertura de la sucesión por causa de muerte. Un patrimonio ha quedado sin sujeto porque murió su titular. ¿Y qué pasa? Que en ese momento se extinguen todos los derechos que son intransmisibles y los derechos que son transmisibles forman un todo para luego transmitírselo a los herederos. Entonces, la expresión apertura de la sucesión señala la necesidad de que la herencia se transmita a otra u otras personas que actualmente estén vivas. Entonces, apertura de la sucesión señala la necesidad de que la herencia se pueda transmitir a otras personas. La apertura de la sucesión, o sea, en el momento de la muerte se abre la sucesión, produce importantes efectos. En primer término, hace actual y efectiva la vocación hereditaria de los herederos y los legatarios. El Código Civil nos dice que la sucesión se abre en el momento de la muerte del causante en su último domicilio, dice el Código Civil en el artículo 1012. Y el mismo artículo 1012 nos dice que la sucesión se regla por la ley del domicilio en que se abre. Si cogemos el Código General del Proceso, en el artículo 22 del Código General del Proceso, numeral 9, el artículo 22 de este código dice: competencia de los jueces de familia en primera instancia. Los jueces de familia conocen en primera instancia de los siguientes asuntos: 1, 2, 3, 4, 8, 9 de los procesos de sucesión de mayor cuantía, sin perjuicio de la competencia atribuida por la ley a los notarios. Entonces, el artículo 22 del Código General nos dice que la competencia la tienen los jueces de familia en los procesos de sucesión de mayor cuantía. Y también el proceso se puede llevar ante el notario del domicilio del causante. Bueno. La delación de la herencia constituye pues un verdadero derecho. En virtud de ese derecho, el heredero o el legatario tienen la facultad para aceptar o repudiar la herencia. ¿Qué dice el artículo 1014 del Código Civil? Dice: si el heredero o legatario cuyos derechos a la sucesión no han prescrito
fallece antes de haber aceptado o repudiado la herencia o legado que se le ha deferido, transmite a sus herederos el derecho de aceptar dicha herencia, de aceptar o repudiar el legado. De todas maneras, no se puede ejercer este derecho sin aceptar la herencia de la persona que lo transmite. En el derecho romano se dio a los derechos de la delación un carácter personalísimo. Por tal motivo, al morir una persona a quien se había deferido una herencia, no transmitía a los herederos la facultad de aceptar o repudiar. Eso se tuvo en el derecho romano. En cambio, nosotros sí tenemos la facultad de aceptar o repudiar. Entonces, la delación de la herencia, que es, recordémonos, es el actual llamamiento a esas personas que obtienen vocación hereditaria para que manifiesten si la aceptan o la repudian. Eso es la delación de la herencia. La apertura de la cesación y la delación de la herencia se realizan en un mismo momento. ¿Cuál es ese momento? La muerte del causante. Pero obedecen a dos conceptos diferentes. En la apertura de la sucesión se toma en cuenta el hecho de que un patrimonio queda sin titular y que es necesario transmitir ese titular a unas personas vivas. Y en la delación se hace un llamamiento a las personas dotadas de vocación para que manifiesten si la aceptan o la repudian. De todas maneras, la delación, repitiendo, constituye un derecho transmisible, un verdadero derecho, y en virtud de ese derecho, repitiendo, el heredero o legatario tiene la facultad de aceptar o de repudiar. Ahora, en ese momento se le da provisionalmente los bienes al heredero. Entonces tiene posesión de sus bienes. Bien, entonces ya sabemos qué es la apertura de la sucesión y qué es la delación. Siguiendo con una solicitud de ayer, hay quienes quieren ver el desheredamiento. El desheredamiento. Comencemos diciendo que ya se encontraba el desheredamiento en las leyes de las 12 tablas. En ese derecho romano antiguo, la ley de las 12 tablas otorgaba la absoluta libertad para testar e implícitamente daba cabida al desheredamiento. En el antiguo derecho civil, el desheredamiento comprende exclusivamente a los hijos bajo patria potestad. Bueno, ¿y qué pasaba si se omitía un hijo en el testamento? Entonces algunos dijeron que había nulidad y otros subordinaron la nulidad a que el hijo estuviera vivo. Y otros dijeron que era indiferente si el hijo había fallecido o no. Entonces, en el antiguo derecho, el desheredamiento comprendía exclusivamente a los hijos bajo patria potestad. Y en el derecho de Justinianeo, se cobijó a todos los hijos con la desheredación.
En el antiguo derecho español, porque acuérdense que nosotros tuvimos una herencia terrible de las leyes españolas. En el antiguo derecho español se estableció el desheredamiento como una pena que el padre o la madre ponían a imponer al hijo que los injuriaba o que los ultrajaba. De acuerdo con los términos del artículo 1265 del Código Civil, ¿qué dice el 1265? Dice: el desheredamiento es una disposición testamentaria en que se ordena que un legitimario sea privado del todo o parte de su legítima. El desheredamiento tiene unas características especiales. Es una disposición testamentaria, a diferencia de la indignidad que tiene cabida en cualquier tipo de sucesión. El desheredamiento solo puede instituirse por medio de un testamento. No valdrá ninguna de las causas de desheredamiento si no se expresa en el testamento específicamente. Entonces, el desheredamiento es una disposición testamentaria. Segunda característica, decimos que es una disposición de tipo sanción, que el causante la incluye en el testamento con el fin de sancionar a un legitimario por un hecho o acto realizado contra la persona del causante o contra sus parientes más cercanos. Entonces, el desheredamiento es una disposición testamentaria. Segundo, es una disposición de tipo sanción. Tercero, debe ser expresa. Por cuanto el desheredamiento es una disposición testamentaria en que se ordena que un legitimario sea privado del todo o parte de su legítima, pues necesitamos que sea expreso. Esa orden no es valedera si no se expresa específicamente las causales por las cuales se deshereda. Y la última característica, bueno, no hay más, pero digamos que los más importantes. El desheredamiento solo obra por causas legales. Entonces, hay causas legales establecidas por el legislador en forma taxativa. Otra característica es que debe haberse probado judicialmente. Las causales de desheredamiento no obran de pleno derecho, sino cuando ocurre el hecho o los hechos constitutivos se demuestra en juicio. Y el causante, encontrándose vivo, puede confeccionar un testamento negando total o parcialmente su derecho a la legítima a un legitimario. Entonces hay que probar las causales. Entonces, quien esté interesado en la prueba del desheredamiento tiene que concurrir al juez competente para probar judicialmente el hecho constitutivo de la causal, a fin de que declarado se haga efectivo. La simple institución en un testamento de un desheredamiento sin la prueba judicial no es suficiente para que produzca efectos. ¿A quiénes afecta el desheredamiento? El desheredamiento es para los legitimarios. El desheredamiento solo afecta a los legitimarios. Hay quienes dicen que no siendo el cónyuge, compañero o compañera de pareja del mismo sexo, sobreviviente un legitimario, no cabe su desheredamiento.
porque la cláusula que se ponga en un testamento así no vale. Bueno, hay unas causales para el desheredamiento que están contenidas en el artículo 1266 del Código Civil. Busquemos el artículo 1266 del Código Civil. ¿Qué nos dice? 1259, 1266. Un descendiente no puede ser desheredado sino por alguna de las causales siguientes. Entonces tiene aquí 5 causales. Por haber cometido injuria grave contra el testador en su persona, honor o bienes, en la persona, honor o bienes de su cónyuge o de cualquiera de sus ascendientes o descendientes legítimos. Segunda, por no haber socorrido en el estado de demencia o destitución, pudiendo, dice aquí el segundo. Tercero, por haberse valido de fuerza o dolo para impedirle testar. Cuarto, por haberse casado sin el consentimiento de un ascendiente o sin el de la justicia en subsidio, estando obligado a obtenerlo. El matrimonio sin el consentimiento, pues son para los menores de edad. Quinto, por haber cometido un delito que se haya aplicado alguna de las penas designadas en el numeral cuarto del artículo 315, o por haberse abandonado a los vicios o ejercido granjerías infames, a menos que se pruebe que el testador no cuidó de la educación del desheredado. Los ascendientes podrán ser desheredados por cualquiera de las 3 primeras causas. Bueno, entonces tenemos así causales de desheredamiento del artículo 1266 del Código Civil, que guarda armonía con el artículo 1 de la Ley 29 del 82 y que enumera como causales las que ya leímos: por haber cometido injuria grave contra el testador, el honor, por no haberlo socorrido en el estado de demencia o de destitución, por haberse valido de la fuerza solo para impedir testar, por haberse casado sin el consentimiento, en fin. Esas son las causales que trae el 1266 en armonía con la Ley 29 del 82. Hay unas causales de Profe, buenos días, buenos días. Te habla Mariana. Quisiera, porfa, que me dieras un ejemplo del numeral 1 del artículo 1266, por favor, que no lo comprendo muy bien. No sé si con un ejemplo que me pueda brindar. Gracias. Sí, el numeral primero dice: por haber cometido injuria grave contra el testador en su persona, en el honor, en los bienes de el testador, o en el honor o bienes de su cónyuge o de cualquiera de sus ascendientes o descendientes legítimos. Hay una sentencia de la Corte que habla de eso, Corte Constitucional, sentencia C-105 de 1994. Esa es la primera causal de desheredamiento, según el 1266 del Código y según la Ley 29 del 82. Y está esa sentencia por si acaso tú quieres profundizar, la buscas. Bueno, usted me preguntaba por el numeral primero, ¿cierto? Y en cuanto a lo que hace referencia, o sea, de haber cometido injuria grave contra el honor o bienes del testador, o sea, ¿qué ejemplo podríamos colocar ahí en eso? Pues es que si yo me pongo a hablar atrocidades del testador,
de su persona. Le digo que el testador es un homosexual, que el testador es un delincuente, pues entonces estoy cometiendo una injuria grave contra ese testador. Que el testador es un hombre difícil para hacer negocios, es un tramposo que engaña a la gente. Pues estoy atentando contra el honor del testador. Pero no solamente es contra el honor del testador, sino también contra el honor del cónyuge. También contra el honor de cualquiera de sus ascendientes, o sea, y padres o descendientes legítimos. Por eso la sentencia vale la pena estudiarla para entender un poquito más esas causales de desheredamiento, sobre todo la del numeral primero que trae el 1266. Bueno. Es la sentencia C-105 de 1994, ¿cierto? Correcto, Corte Constitucional, sentencia C-105 de 1994. Correcto, el bingo. Doctor, una pregunta. Señor. Para entender mejor ese numeral 1 del 1266, ¿sí? Hoy en día se dan muchos casos donde los hijos, inclusive ya muy adultos, al discutir con sus padres, los niegan, dicen que no es el papá o que no es la mamá, que no sé qué, y los tratan mal. ¿Esa es una causa? Pues podría ser una injuria, ¿no? ¿Qué entenderíamos por injuria? Pues la injuria en general es un ultraje que se hace de obra o de palabra. Pero la injuria, para que sea considerada como causal de desheredamiento, debe ser grave, distinta de la injuria atroz. Entonces, es el juez que conoce el proceso en que se ventila la calificación de la injuria, es el juez a quien le corresponde determinar la gravedad de la injuria. Entonces, lo que mira el juez es que la injuria se cometa contra la persona del causante, contra el honor o contra sus bienes. También que la injuria se cometa contra el cónyuge del causante o contra los padres del causante o los hijos del causante. Aquí muchos juristas se hacen una pregunta. Puede considerarse, algunos juristas se preguntan, que la injuria se da en el caso de que se cometa contra los hijos extramatrimoniales o contra el cónyuge o los padres que antes llamábamos ilegítimos. A ver, ¿qué diferencia hay entre un hijo legítimo y un hijo ilegítimo? Lo da la concepción. Métanse eso en la fórmula es la concepción. Entonces decimos lo siguiente, si para el momento de la concepción la madre estaba casada, el hijo es legítimo. Entonces lo que determina la legitimidad es la concepción. Si para el momento de la concepción la mujer no está casada, el hijo es ilegítimo. Ahora bien, ¿puede legitimarse ese hijo? Sí. Los romanos, muy sabios, dijeron, hay una legitimación por el matrimonio subsecuente de los padres. Sentaron este principio, legitimatio per subsequem matrimonium. Por eso es que cuando nos vamos a casar bien católicamente o civilmente, el juez o el cura nos pregunta, ¿tienen hijos? Que nos vamos a casar, ¿no? ¿Tienen hijos? Entonces uno tiene que decir sí o no. Sí,
Entonces, ¿qué pasa? Inmediatamente el juez o el cura dice, esos hijos son ilegítimos porque fueron concebidos cuando la madre no estaba casada. Entonces, ¿ustedes quieren legitimarlos con este matrimonio? Por supuesto. Entonces, en la solicitud, en el acta, se incluyen los hijos que se quieren legitimar. Entonces, con el matrimonio quedan ipso facto legitimados esos hijos que se denunciaron. Entonces, la legitimación por el matrimonio subsecuente de los padres. ¿Ok? ¿Hay alguna? Perdón, doctor, ¿le puedo hacer una pregunta? Señor, sí. Con respecto a ese punto, y en caso de las uniones de las parejas que, por ejemplo, la señora o el señor tenía un hijo de otro hogar y se casa con esa otra persona que tiene hijos de ellos dos, ¿los puede legitimar a todos? No, no, porque es que se van a legitimar los hijos habidos antes del matrimonio con esa persona. Yo no puedo legitimar un hijo que no es mío. O sea que el hijo de esa persona seguiría siendo ilegítimo por siempre. El Incluso hijo que trae esa... mire, incluso hay un problema que se presenta en las parejas, gracias por acordarme. Pasa muchas veces que usted se casa con una niña, una mujer, que tiene un hijo, pero ese hijo no es suyo, no es suyo. Y usted se casó con esa señora que tenía un hijo de otro. Y usted viene y registra ese muchachito en la notaría y lo registra como hijo. ¿Qué sucede? Ese día en que usted registró el hijo de su amiga, lo registró como hijo suyo, hace que usted pase una noche divina. La mujer le hace pasar a usted una noche deliciosa, divina. Lo adora porque usted le legitimó el hijo. Pero júrelo que en la primera pelea le va a meter a usted un denuncio por falsedad en documento público. ¿Sí ve? Ojo con eso. Porque a la primera, ella viene y va a la notaría donde usted registró el hijo de ella como hijo suyo. Y entonces con ese registro le formula un denuncio por falsedad en documento público. ¿Cuál es la falsedad? Que usted fue donde el notario y dijo que ese hijo era suyo. Falsedad en documento público. Ojo con eso. Pasa mucho, que son muy lindas, lo hacen pasar a usted una noche divina, lo adoran porque usted, como dicen, le dio el apellido al hijo de ella. Pero usted cometió un delito de falsedad y se la van a cobrar bien cara. Ojo con eso. Doctor, pero eso deben hacerte como un acuerdo, los dos, firmando los dos el acuerdo de que legitiman ese hijo en la notaría, ¿o no? No, Uriel, porque es que metas en la cabeza. Usted solo puede legitimar al hijo que es suyo. Suyo. Porque si el hijo no es suyo, usted no puede Pero legitimarlo. si declaran la unión marital de hecho, doctor, ¿no queda legitimado? Si no es hijo suyo, no. Tocaría adoptarlo. Pero si no es hijo suyo, no se puede legitimar. Solo se pueden legitimar los hijos de padre y madre. Sí, esa explicación está buena. Como tienen que levantar un acta, entonces en ese momento. Uriel, ¿un acta de qué? Que no le escuché más. Lo estoy oyendo, Uriel, ¿un acta de qué? Doctor, el acta de declaración marital de hecho, en la notaría. De la unión marital de hecho. De hecho, sí, doctor. Pero si el hijo no es producido en esa unión marital de hecho, no lo va a reconocer, no puede. Se mete en falsedad en documento. ¿Sí? En cambio, del matrimonio sí puede, en el momento del matrimonio. A ver, ¿qué diferencia hay entre unión marital? Hay algo que entonces algo que no Mire, entiendo. aclaremos algo
¿Qué diferencia hay entre unión marital y unión patrimonial de hecho? En la unión marital, dos personas, un hombre y una mujer, que pudiendo casarse, no lo hacen y resuelven ir a vivir juntos. No tienen inconveniente para celebrar matrimonio. Entonces eso es unión marital. Pero si el hombre y la mujer se van a vivir juntos y tienen problemas, no se pueden casar y de todas maneras viven juntos, entonces forman una unión patrimonial de hecho. Esa es la diferencia entre unión marital de hecho y la unión patrimonial de hecho. Entonces la unión marital de hecho se necesita que sean solteros, que no tengan problemas para contraer matrimonio y deciden convivir. Esa es la unión marital. ¿Por qué? Porque pues, quisieron reunirse, pero juntarse sin casarse, pudiendo hacerlo, unión marital. Pero si quieren casarse, pero no pueden, y de todas maneras se juntan, es la unión patrimonial de hecho. Bueno, hay unas causales de desheredamiento en particular, siguiendo el artículo 1266 del Código. Miremos artículo 1266. Este artículo tiene los siguientes alcances. Dice, primero, un descendiente no puede ser desheredado, sino por alguna de las siguientes causales. Entonces, causales de desheredamiento en particular. ¿Cuál? La primera que trae el 1266, por haber cometido injuria grave contra el testador en su persona, honor o bienes, o en la persona, honor o bienes de su cónyuge, o de cualquiera de sus ascendientes o descendientes legítimos. Esa es la primera causal. Entonces, la disposición tipifica a la injuria grave como la primera causal de desheredamiento. La palabra injuria, como vemos, la emplea el Código Civil para establecer sanciones de carácter civil, entre otros casos cuando se la contempla como causal constitutiva de una falta grave que hace cesar la pensión alimenticia y en el caso que nos venimos ocupando el desheredamiento. Entonces se establece como sanción para la cesación de los alimentos, por ejemplo, empleando para ello el término injuria grave y para el desheredamiento calificándola como injuria grave. Pero ¿qué entendemos por injuria grave en el derecho privado? Es ultraje, ultraje de obra, ultraje de palabra. Entonces la injuria, para que sea considerada como causal de desheredamiento, debe ser grave, que es distinta de atroz. Entonces, de todas maneras, esa pelota se le manda al juez. El juez es el que va a calificar la injuria, va a calificar la gravedad y tomando en cuenta las circunstancias en que se cometieron los actos constitutivos de la injuria. Y repito, el legislador precisa que la injuria se cometa contra la persona del causante, contra el honor, contra sus bienes. Puede considerarse, hay una pregunta que surge, puede considerarse que la injuria se da en el caso de que se cometa contra los hijos extramatrimoniales o contra su cónyuge o ascendientes llamados ilegítimos. Los juristas consideran que sí, por cuanto la ley 29 del 82 iguala en derechos y obligaciones a los descendientes sean legítimos o sean extramatrimoniales. Y además la expresión legítimos fue declarada inexequible por la Corte Constitucional, como les dije en la sentencia C-105 del año 94.
podría entenderse extendida al compañero o compañero permanente o a la pareja del mismo sexo. Los juristas consideran que sí, por cuanto donde hay una misma razón de hecho, debe haber la misma razón de derecho. Segunda causal particular de desheredamiento: no haberle socorrido en estado de demencia, de destitución, pudiendo haberlo hecho. Como toda causal de desheredamiento, esta supone una institución expresa en el testamento. La norma se refiere al otorgamiento de un testamento por persona capaz, en pleno uso de sus facultades, quien deshereda a un legitimario por no haberlo atendido cuando estaba demente o cuando se hallaba en estado de destitución. Obviamente no puede entenderse que ello se refiera al otorgamiento del testamento por un demente o por persona en estado de destitución que pudiera sancionar a su heredero con el desheredamiento. Doctor, qué pena, ¿qué es en estado de destitución? Pues destituir es quitarle a alguien algo, ¿cierto? Destituir, sacarlo, botarlo. Entonces, si el causante está en estado de esos y yo no le presté la asistencia, pues a mí me puede desheredar. Entonces, porque no lo socorrí en estado de demencia, pudiendo haberlo hecho. Pero, doctor, ¿sí? perdone, pero esos casos, digamos, se dan cuando uno de los interesados en el testamento demanda esa situación, porque si está en estado de demencia, él no tiene conocimiento de las cosas. Bueno, si hace estado de demencia, pues es que depende de la demencia. La demencia no es ese estado que nos imaginamos de locura. La demencia puede ser por la edad, demencia senil. Entonces, la demencia debe ser probada. Si a mí me interesa demostrar que mi padre, el único que tengo, o la madre, la única que tengo, y que tiene todos los bienes, es una demente, pero demente por edad. Entonces yo tengo que iniciar un proceso y medicina legal nombra unos peritos y esos peritos van a la casa de mi madre y empiezan a hacerle un montón de preguntas para constatar su estado de demencia senil. Doña fulana de tal, ¿cómo está usted? Me place saludarla. Doña, cuénteme cuál es la dirección de su casa. Ah, la dirección es mía, carrera tal, calle tal. Ya. Cuénteme una cosa, ¿pero usted se casó alguna vez? Sí, cómo no, yo me casé. ¿Se acuerda cuándo? No, no me acuerdo. Muy bien, pero sí se acuerda quién fue su esposo. No, pues tengo una idea vaga. ¿Y se acuerda si tuvo hijos? Sí, yo como que tuve hijos. ¿Sí ve? Entonces aquí ya está demostrando esa persona a los médicos de medicina legal que tiene un problema de demencia por edad, porque no se acuerda, ay, ¿en qué iglesia se casó? No, no tengo ni idea. No se acuerda de la iglesia, no se acuerda la fecha, no se acuerda quién es el marido, no se acuerda si tuvo hijos o no. Pues esa persona ya tiene una demencia senil y entonces puede ser declarada demente senil y entonces le nombran a la mamá, a esa señora, un administrador de los bienes. Entonces, eso se hace muchas veces para quitarle a la madre o el padre la administración de los bienes y que se los dan a alguien de la familia. Es importante, si uno como hijo ve que hay otro hijo o una hija, un hermano o una hermana
que está como interesado en quitarle la administración a la mamá, es importante ir a esa diligencia. ¿Por qué? Porque en las diligencias pueden pasar muchas cosas, ¿no? Es como cuando alguien está declarando en un juzgado. Cuando ustedes lleven un testigo a declarar en un juzgado, por favor, no le quiten los ojos al computador donde la empleada o el empleado está recibiendo la declaración. Entonces, ¿qué sucede? Muchas veces los abogados, cuando está declarando un testigo, salen a tomar tinto y dejan al testigo declarando. Ojo, peligrosísimo, porque hay empleados de juzgados que son unas fieras y ponen en boca de ese testigo cosas que no dijo. Entonces, está uno ahí, perdóneme, eso no lo dijo el testigo. Sí, como no, él lo dijo, no lo dijo, pues si yo estoy aquí al lado, yo estoy presenciando el testimonio. No lo dijo. Si hay problema, entonces usted le dice, señor juez, hágame un favor. La ley le obliga a usted presidir todas las diligencias que se hagan. Hágame el favor. Dígale a esta niña que copie, que escriba lo que el testigo está diciendo, porque está poniendo unas cosas que el testigo no dijo. Y entonces tenemos una falsedad muy grande. O si no, pido que se suspenda esta diligencia y te voy a pedir un funcionario de la Procuraduría para que presencie la diligencia, porque usted, que debe estar presente, no quiere hacerlo. El juez está obligado. Señor juez, presencie este testimonio. Mire lo que está escribiendo su representante. ¿Por qué? Porque en los juzgados, lamentablemente, hay gente interesada. Mira, y vas a recibir la declaración de un cristiano, ¿no? Ojo con eso. Ya tú sabes cómo es el asunto. Ya tú sabes es que lo ponen a declarar y le ponen a decir cosas que nunca dijo. Ojo con eso, ¿no? Ok. Doctor, Bueno, tengo una duda. Qué pena. señor. Doctor, es que en las causales de desheredamiento del 1266, en ninguna parte veo que salga como el abandono del causante como una causal de desheredamiento. El 1266 y búsquese la ley 29 del 82. Mire, el 1266, ¿cómo que no, hombre? No, doctor, ahí no sale en ninguna parte que, o sea, el abandono del causante, o sea, puede ser un abuelo, no cause como un desheredamiento o la falta al cuidado de él. Por no haberle socorrido, es que hay que leer entre líneas, ¿no? Si usted no socorre a una persona en estado de necesidad, ¿qué pasa ahí? Usted está incumpliendo su deber como hijo, no lo está socorriendo. Lo que pasa es que Entonces, ahí hay un verbo rector y es destitución. Esa destitución hace referencia a la separación de esas dos personas. O sea, podemos decir también que se asemeja a un abandono. sí, correcto. Es que hay El que numeral leer. 2 del artículo, sí, ahí está. O sea, ahí está Hay que, destitución, como separarse de esa persona, dejarla sola. sí, hay que leer entre líneas. Y léanse, por favor, no solamente el 1266. Ese artículo guarda armonía con el artículo primero de la ley 29 del 82. ¿Ok? Bueno. Entonces, en ese orden de ideas, un padre no puede desheredar a uno de los hijos si no existe alguna de estas causales para que se lleve a tal hecho. ¿Y qué pasa si de pronto uno de esos padres, por ejemplo, el padre, que ya es el único que está vivo, tiene como preferencia por uno de los hijos y decide dejarlo por fuera? Este puede solicitar la nulidad de... No, entonces ya viene, porque si hay sucesión, entonces ya viene una figura que se llama la acción de petición de herencia. ¿Sí? Puede ser que, por ejemplo, un hijo no lo mencione o pues lo dejan como por fuera. Entonces viene la acción de petición de herencia.
Esa acción de petición de herencia está, creo que en el 1321 del Código Civil. Pero ya lo iremos a ver porque esa acción de petición de herencia es muy, muy delicada. Y hay que tener en cuenta allí si prescribió el derecho para la acción de petición, que prescribe en 10 años. Y hay una prescripción de 10 años después. Bueno, es que no quiero meterme todavía en la petición de herencia porque es un tema muy especial, ¿no? Doctor, una pregunta. Buenos días. Bien, buenos días. Teniendo en cuenta que estas causales para desheredamiento son disposiciones de tipo testamentario, al momento de elaborar el testamento, el testador debería de acreditar ante el notario para que le realicen el testamento alguna prueba que acredite la ocurrencia de alguna de esas causales, o sencillamente las invoca y ya queda de esa manera. No, invocarlas solamente no, sino que hay que probarlas, ¿no? Hay que Es decir, yo probar. no puedo testar en estos momentos invocando una causal si no tengo la prueba y la tengo que incorporar al testamento. Claro, tiene que presentar la prueba, porque es que si no, no se lo van a considerar. Es que, espérame, ¿verdad? Doctor, pero la prueba es una decisión judicial, ¿verdad? Sí, yo venía. Es que ya nos metimos de lleno entonces en el desheredamiento. Yo venía diciendo pues que características, una disposición testamentaria. Yo no sé si no me pararon bolas. Las características del desheredamiento. Lo primero que dije es una disposición testamentaria. El desheredamiento, copien bien entonces letras grandes, el desheredamiento no puede instituirse sino por medio de un testamento. No vale ninguna de las causas de desheredamiento si no se expresa en el testamento. Entonces, el desheredamiento es una disposición testamentaria. ¿Ok? Es una sanción. Debe ser expresa. Tiene que haber causas legales. La otra es que debe haberse probado judicialmente que las causas de desheredamiento no obran de pleno derecho. Letras grandes, las causales de desheredamiento no obran de pleno derecho, sino cuando ocurrido el hecho o los hechos constitutivos se demuestre en juicio. Se demuestren esas causales en un proceso. Entonces uno tiene que presentar en el proceso de desheredamiento, tiene que presentar las pruebas. ¿Ok? Bueno. Entonces, de acuerdo con el 1267 del Código Civil, quien esté interesado en la prueba de desheredamiento tiene que concurrir al juez para aprobar el hecho constitutivo de la causal. ¿Para qué? Para que se declare. Porque es que la simple institución testamentaria sin la prueba judicial no es suficiente para que produzca efecto. Bueno. Entonces, veníamos analizando
A ver, la última creo que fue que haberse casado sin el consentimiento. Entonces, vamos a resumir. La prueba del desheredamiento, la causal de desheredamiento, debe expresarse en el testamento. Porque es que desheredar sin explicar las razones no es suficiente. La causal debo probarla en el proceso precisamente. Entonces, en el proceso debo establecer esa prueba, probarla, para que se configure la causal. ¿Qué más podemos decir? Pues que de conformidad con el 1268 del Código Civil, se deduce que el desheredamiento puede recaer sobre la totalidad de la cuota hereditaria o sobre una parte de ella. Entonces, la revocación del desheredamiento, si lo vamos a revocar, se somete a las reglas generales de la revocación del testamento. La revocación pues, puede ser total o puede ser parcial. Bueno. Digamos que eso es lo más importante que se me ocurre a mí en el proceso de desheredamiento. Bueno. ¿Qué otras cosas quedaron para tratar hoy? Doctor, una pregunta. Señor. No oigo. Se le cerró el micrófono, Uriel. No oigo la pregunta. Perdón, doctor. Perdón, si se me hace el micrófono. Gracias, compañero. Esas causales de desheredamiento, una vez probadas ante un juez, pueden ser revocadas por el testador para que el desheredado pueda adquirir nuevamente ese derecho. Ese es un tema bastante difícil de tratar, porque la revocación del testamento diríamos que al ser el testamento un acto esencialmente revocable y al no existir una norma que modifique esta característica del testamento, entonces debemos entenderla inclusive para el desheredamiento. Pero hay una tesis reinante que esa revocación debe hacerse por medio de otro testamento, porque quedamos en que el desheredamiento debe hacerse por testamento. Y si yo voy a revocar el desheredamiento, entonces debo hacerlo por otro testamento. No sé si es el 1269. Sí, el 1269 dice, el desheredamiento podrá revocarse
como las otras disposiciones testamentarias. ¿Sí ve? Podrá revocarse como las otras disposiciones testamentarias. Y sí, el 1269 es el artículo que nos habla de eso. Que hay que hacer otro testamento, porque como se establece por testamento, la revocatoria tiene que ser igualmente por testamento. Eso es lo que se interpreta del 1269 al inicio. El desheredamiento podrá revocarse como las otras disposiciones testamentarias. Es que a veces los artículos son bien difíciles. Hay que interpretarlo. Entonces el desheredamiento, como se hace por testamento, lo puedo revocar también por testamento. ¿Ok? Igual total o parcial. Ah, sí, claro. Total o parcial. Bueno. Disculpe, profesor. Una pregunta. Ay, mis oídos, ¿qué pasó ahí? Ay. Hágame la pregunta, pero no me ataque los oídos. No, qué pena, porque me equivoqué, abrí el otro micrófono. Profesor, qué pena. Pero si el testador no alcanzó a hacer ese proceso, ya no se puede hacer nada. No, nada. O el... No hay opción. Pues es que, pues hay una acción de reforma del testamento. Son acciones de tipo personal que la tienen los legitimarios, el cónyuge, que pueden iniciar esa acción. La ley faculta a las personas hábiles y capaces para disponer del todo o de una parte de los bienes, pero el testamento se puede reformar. Doctor, una pregunta. Sí. Igualmente, para la revocatoria del testamento, ¿tiene que surtir un proceso judicial para la prueba o ya no se necesita? Perdóname que me distraje. Igualmente, ¿para qué? Para la revocatoria del testamento, ¿es requisito la prueba judicial o ya no se necesita? ¿La prueba judicial? No. Digamos, tiene que someterse a que el juez determine que va a levantar la sanción testamentaria. Pues si usted puede, sí, iniciar la acción de reforma. Porque para el caso anterior, doctor, que decía la compañera, es importante tener la prueba para el que se va a incluir en el testamento que quedó por fuera. Pero hay que, perdóneme, es que son dos preguntas. Una, la que usted hace, y otra, interpretando la pregunta de la compañera. No me ataquen a mí, uno por uno. Si no se ha abierto el proceso de sucesión, los legitimarios tienen 4 años para iniciar la acción. Entonces hay una prescripción de 4 años para el ejercicio de la acción. A ver qué dice el 1274. 1274. Los legitimarios, esto está capítulo 2 de la reforma del testamento. Los legitimarios a quienes el testador no haya dejado lo que por ley les corresponden, tendrán derecho a que se reforme a su favor el testamento y podrán intentar la acción de reforma, ellos o las personas a quienes se hubiere transmitido sus derechos dentro de los 4 años contados desde el día en que tuvieron conocimiento del testamento y de su calidad de legitimarios.
Entonces, se puede reformar el testamento y hay una acción de reforma, pero hay que tener en cuenta que no haya prescrito el derecho de esa acción, que son 4 años, que se cuentan desde el día en que tuvieron conocimiento del testamento y de su calidad de legitimarios. Esa es la acción de reforma. Esa es una pregunta, y la pregunta de su compañera. ¿Por qué la compañera no hace la pregunta? Porque de pronto usted, Uriel, me la malinterpreta. ¿Quién es la compañera? ¿La compañera no puede hablar? Sí, sí, señor. Mi nombre es Vivian. No, mi pregunta era que si el testador moría y no alcanzaba a hacer el proceso de revocación, ¿qué pasaba? Si se podía hacer después o no. Esa era mi pregunta. Ah, sí, claro, ¿no? Es que un testamento se reforma con otro testamento. Entonces, la acción de reforma de testamento, un testamento con otro. Y si murió sin reformar el testamento, pues entonces quiere decir que la sucesión será testada, tal y como está, como lo dejó en ese testamento. Sucesión testada o sucesión intestada. Bueno, yo no sé si meternos ya en el tema de las sucesiones testadas o intestadas, o si hay un tema más importante que haya quedado en el tapete, que creo que no. Miremos, entremos a ver ya la sucesión intestada, es decir, cuando no hay testamento. También se llama abintestato. La sucesión intestada comprende un conjunto de normas mediante las cuales se determina quiénes tienen vocación hereditaria para recibir los bienes que deja una persona al morir. Esto porque no hay testamento. Esto en los casos en que dicha persona no hizo testamento. Por eso la sucesión se llama intestada. La mayoría de las sucesiones son intestadas porque ya es rara la persona que hace testamento o porque le sorprendió la muerte sin haber hecho el testamento. La importancia de la sucesión intestada radica en que la ley establece unos determinados órdenes hereditarios. Por motivos de orden público, la ley establece esos órdenes hereditarios y el causante no los puede desconocer. Por ejemplo, los hijos legítimos. Los hijos legítimos son forzosos, herederos forzosos. No puedo cambiar ese orden hereditario, porque esas leyes son de orden público y de obligatorio cumplimiento. Entonces los hijos, y en los hijos también entran ahí los hijos naturales. También los padres. Entonces, el fundamento de la sucesión intestada es la presunta voluntad del causante. Y la ley no tiene otra finalidad que interpretar esa voluntad del causante. Entonces, el primer orden hereditario está compuesta por los hijos, toda clase de hijos, porque antes se hablaba solamente de los hijos legítimos. Hoy es todos los hijos tienen derecho a la sucesión. Entonces, estamos viendo los órdenes hereditarios. Vamos a ver estos órdenes hereditarios.
Pero, ¿qué son los órdenes hereditarios? Entendamos eso. Pero los órdenes hereditarios son unas verdaderas jerarquías, unas causas de preferencia en las cuales pensó el legislador. Y entonces, el legislador prefiere el primer orden hereditario que al segundo, que al tercero y al cuarto. Entonces, el legislador dijo, va a haber 5 órdenes hereditarios. En el primer orden hereditario está compuesto por ¿quiénes? Por los descendientes legítimos del causante. ¿Cuáles son los descendientes legítimos del causante? Los hijos, los nietos. Y en este orden concurren los hijos naturales y los hijos adoptivos. Se discute si la porción de un hijo legítimo debe ser doble de la de un hijo natural o adoptivo. Esa es una discusión que no ha tenido como fondo todavía. Entonces, el primer orden hereditario compuesto por los descendientes legítimos del causante. Y concurren los hijos naturales, los hijos adoptivos. No ha quedado muy en claro esto de que el hijo legítimo, que la porción del hijo legítimo debe ser doble de la del hijo natural, porque es que estableceríamos unas diferencias odiosas. El segundo orden hereditario lo forman los ascendientes legítimos del causante. Es de rara ocurrencia en la sucesión del hijo legítimo que sus padres hayan muerto y que existan los abuelos. Entonces, podemos decir que el segundo orden hereditario está integrado por los padres legítimos o los padres naturales. También concurren los hijos naturales y los adoptivos para recibir, para recibir los bienes. El tercer orden integran los hijos naturales y concurren los hijos adoptivos y el cónyuge sobreviviente. El cuarto orden hereditario está formado por los hermanos, tanto legítimos o naturales del causante, por los hijos adoptivos y por el cónyuge sobreviviente. Si solo existen hermanos, pues los hermanos llevan toda la herencia. Si solo existe cónyuge nada más, a esta se le da o a esta se le da la herencia. El quinto orden hereditario se da a falta de los anteriores órdenes, se da a los parientes consanguíneos colaterales. ¿Cuáles son esos parientes consanguíneos colaterales? Que la ley habla de los grados tercero y cuarto. Para entender serían los tíos y los primos hermanos. Y el sexto y último orden hereditario lo tiene el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Esos son los órdenes hereditarios. Y el último es el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Bueno. ¿Qué otro tema? Profe, yo quiero aclarar porque me parece bastante interesante este tema. Cuando se abre la sucesión, se da apertura a la sucesión por motivo del fallecimiento de esta persona, ese 100% de la herencia hace referencia a que ese 50% es la porción conyugal que no se le debe tocar a la cónyuge, ¿cierto? Y el otro 50% es el que se debe repartir entre los herederos. Y la cónyuge también tiene una porción de esa herencia. O sea, la cónyuge no se le toca el 50%. Y aparte ella también tiene derecho a una parte del otro 50%. ¿O me equivoco?
A ver, Porque sí me gustaría dejar ese tema claro, profe. es que ustedes cogen mi pobre cerebro y yo que estoy ubicado en un punto par me meten a otro. Bueno, a ver. No, porque pues estamos hablando de los órdenes. Si usted habló aquí de la porción conyugal, miremos, si mal no estoy, el artículo 1226 del Código Civil. 1230. No, aquí está, ¿no? Sí, señor. 1226, es que es una asignación forzosa. 1226, asignaciones forzosas son las que el testador es obligado a hacer y que se suplen cuando no las ha hecho, aun con perjuicio de sus disposiciones testamentarias expresas. Asignaciones forzosas. ¿Cuáles son? Los alimentos. Segundo, la porción conyugal. Las legítimas, la cuarta, mejoras en la sucesión de los descendientes legítimos. Entonces, por porción conyugal, que estamos entendiendo, porque ya usted me metió en ese tema, entendemos aquella parte del patrimonio que el testador debe asignarle al cónyuge sobreviviente que carece de bienes suficientes para vivir. Carece de bienes suficientes para vivir. Miremos qué dice el 1230. La porción conyugal es aquella parte del patrimonio de una persona difunta que la ley asigna al cónyuge sobreviviente que carece de lo necesario para su congrua subsistencia, es decir, no tiene alimentos congruos. Los alimentos congruos son los alimentos que necesita uno para vivir: la leche, la papa, el arrocito, la carne. Alimentos congruos. Antiguamente, y esto fue hasta Justiniano, la legislación romana negaba todo derecho al viudo o viuda sobre el patrimonio herencial del causante. Pero Justiniano dispuso que el varón que se casara con una mujer sin dote y la repudiara después, debía entregarle a esa mujer la cuarta parte de los bienes. Esto propuso Justiniano. Lo que pasa es que no se conoció con el nombre de porción conyugal. Justiniano la denominó cuarta marital. ¿Por qué? Porque recaía únicamente sobre el patrimonio del marido. Entonces el marido a nada tenía derecho. Cuarta marital recaía únicamente sobre el patrimonio del marido y no sobre el de la mujer, porque solamente se hizo en deferencia a la mujer. O sea que el hombre no tenía cuarta marital, no tenía derecho a la porción conyugal, como hoy sí lo tiene. En la actualidad, las legislaciones reconocen tanto al viudo como a la viuda ciertos derechos forzosos sobre la sucesión del causante. Y aunque algunos códigos solo le conceden al cónyuge superte alimentos, otros le dan la calidad de legitimario a fin de que reciba como porción conyugal una legítima. Eso está en el derecho alemán y en el derecho civil suizo. Entre los sistemas que hay del Código Civil alemán y el Código Civil suizo, el Código Civil español le asigna al viudo o a la viuda una legítima en usufructo y establece que cuando concurren hijos legítimos le corresponde la legítima de uno de tales hijos, o sea que va a heredar como un hijo.
Y cuando hay concurrencia con los padres del causante, la tercera parte viene en usufructo vitalicio. Y a falta la mitad. Entonces, entre todos esos temas, entre todos esos sistemas, por ejemplo, el de darle al cónyuge una parte del patrimonio en propiedad o la de dársela en usufructo, el Código colombiano se fue por el primero, es decir, otorgarle en plena propiedad una parte del patrimonio. Pero nuestro sistema dice o condiciona el hecho, se le puede dar, pero al cónyuge que carece de lo necesario para vivir. Entonces, el cónyuge que tiene patrimonio suficiente para vivir o que por concepto de bienes gananciales tengan que recibir una parte del patrimonio social que carecen, carecería pues del derecho para exigir la porción conyugal. Estudiando los artículos 1230 y 1236 del Código, la porción conyugal es invariablemente una asignación hereditaria. ¿Por qué? Porque es una parte del patrimonio de la persona difunta. Entonces, si no hay descendientes legítimos, es la cuarta parte. Y cuando los hay, entonces es lo que se llama la legítima rigorosa de un hijo, de que habla el artículo 1236 del Código Civil. 1236, la porción conyugal es la cuarta parte de los bienes de la persona difunta en todos los órdenes de sucesión, menos en los descendientes legítimos. Habiendo tales descendientes, el viudo o viuda será contado entre los hijos y recibirá como porción conyugal la legítima rigorosa de un hijo. Legítima rigorosa. Yo ayer buscaba en el computador, en Google, legítima rigorosa. El computador me corrigió, me dijo, querrás decir legítima rigurosa. No, señores, el computador, y me provocó coger el computador y acabarlo. No es legítima rigurosa, no. Es legítima rigorosa con O. Legítima rigorosa. De modo que el computador corrige cosas que no debe corregir, las corrige mal. Entonces, cuando no hay descendientes, la porción conyugal equivale a la cuarta parte. Y cuando hay, reclama la legítima rigorosa de un hijo de conformidad con el 1236 del Código Civil. Hay unos cónyuges que no tienen derecho a la porción conyugal. Tenemos que decir que hay un cónyuge siempre inocente y un cónyuge culpable. ¿Qué cónyuges no tienen derecho a porción conyugal? Entonces, no tienen derecho a porción conyugal los cónyuges que estén en alguno de los siguientes casos. Primero, cuando han dado lugar al divorcio por su hecho o por su culpa. Miremos a ver si el 1231 nos dice algo. Tendrá derecho a la porción conyugal aún el cónyuge divorciado, a menos que por culpa suya haya dado ocasión al divorcio, ¿sí? Entonces el cónyuge culpable. 1231, tendrá derecho a la porción conyugal aún el cónyuge divorciado, a menos que por su culpa haya dado ocasión al divorcio. Entonces, ¿quién no tiene lugar? ¿Quién no tiene derecho? El cónyuge que haya dado lugar al divorcio. Segundo caso de que el cónyuge no tiene derecho a porción conyugal, cuando ha incurrido en alguna de las causales de indignidad, que no nos hemos metido con eso, pero mencionémoslos. Tercero, cuando son desheredados, porque el desheredamiento tiene por objeto privar
a los asignatarios forzosos de su respectiva asignación. Tercero, cuando el cónyuge posee bienes suficientes. En este caso tampoco tiene derecho a porción conyugal. ¿Cómo se determina la porción conyugal, la cuantía? La cuantía de la porción conyugal varía según que el cónyuge esté dentro del primer orden hereditario o dentro de algún otro. ¿Cómo es la porción conyugal en el primer orden hereditario? Si el difunto ha dejado hijos legítimos, la porción conyugal es equivalente a la legítima rigorosa de uno de los hijos legítimos. Miremos el 1236. 1236, párrafo 2. Habiendo tales descendientes, el viudo o viuda será contado entre los hijos y recibirá como porción conyugal la legítima rigorosa de un hijo. ¿Sí? Entonces, en el primer orden hereditario, si el difunto ha dejado hijos legítimos, ya como ya lo dijimos, la porción conyugal es equivalente a la legítima rigorosa de uno de los hijos legítimos, de conformidad con inciso segundo del 1236, y solo a la legítima rigorosa de un hijo legítimo, nada más. No tiene derecho a nada más. Entonces, ¿a qué nos lleva esto? Todo se reduce a que el viudo o viuda será contado como hijo legítimo para calcular su legítima. A ver qué ejemplos se me ocurre a mí. Hay una sucesión con un capital de 100,000 pesos, un hijo legítimo y el cónyuge. La legítima rigorosa del cónyuge será de 25,000 pesos, que coincide con la del hijo legítimo. ¿Sí? Ahora ustedes díganme por qué yo hago esta operación. Hay una sucesión con 100,000 pesos, un hijo legítimo y cónyuge. A ver, si el difunto dejó hijos legítimos, acuérdense lo que yo dije, que la porción conyugal es equivalente a la legítima rigorosa de uno de los hijos legítimos, de conformidad con el 1236, ¿cierto? Y solo la legítima rigorosa. Entonces, esto significa que el viudo o viuda será contado como el hijo legítimo para calcular su legítima. Entonces, volvamos al ejemplo que yo puse. Si hay una sucesión con un capital de 100,000 pesos, un hijo legítimo y el cónyuge, la legítima rigorosa del hijo será 25,000 pesos, que coincide con la del hijo legítimo. ¿Sí? ¿Sí o sí? Profe, entonces ahí se coge la porción del cónyuge y la porción del hijo, pues yo tengo entendido eso. ¿O cómo se hace la operación? Profe, si son 25,000, entonces da razón a lo que decía la compañera Mariana. Porque si son 100,000 pesos, como usted dijo, 50,000 pertenecen al cónyuge, ¿cierto? Porque esos serían los gananciales. Entonces, quedan 50,000. De esos 50,000, la esposa se lleva 25. ¿Por qué? Porque 25 es la del hijo legítimo. Y se los pongo para examen. Sí, aclaremos, por favor. Entonces, sí, entonces en la sucesión se toma el 50% y ya se reparte los 50 entre derechos. Bueno, miren,
Escriban este casito, a ver. Sucesión con un capital herencial de 100,000 pesos. 2 hijos legítimos. Cónyuge y 4 hijos naturales. Entonces ahí, la legítima rigorosa de cada hijo será de cuánto. La del cónyuge será de cuánto. Y cada hijo natural recibe tanto. Ahora, les ayudo. La legítima rigorosa del cónyuge en el primer orden hereditario será siempre el doble de la de los hijos naturales. Y en este ejemplo hemos supuesto un viudo o una viuda total. En estos ejemplos hemos puesto un viudo o una viuda totalmente pobres. Entonces, a ver, si yo les pongo esto en una prueba, en un examen. Sí, profe, los hijos legítimos se coge entonces el 25%, según lo que entendí con el ejemplo anterior. Son 100,000 pesos. Un hijo legítimo y la cónyuge. La cónyuge se lleva 50,000 pesos, ¿cierto? Porque esos son sus gananciales. Pero, ¿cuál es la legítima rigorosa del cónyuge? El doble de los hijos naturales. Muy bien, el capital son 100,000 pesos. 2 hijos legítimos, cónyuge y 4 naturales. Ese es el asuntico que ustedes tienen que ventilar. Sucesión con un capital herencial de 100,000 pesos. Quedan 2 hijos legítimos, la cónyuge y 4 naturales. A ver, yo los ayudo y ustedes después me dicen por qué. La legítima rigorosa de cada hijo legítimo será de 10,000 pesos. La de la cónyuge también será de 10,000 pesos. Y cada hijo natural recibirá 5,000 pesos. Ahora, la legítima rigorosa del cónyuge en el primer orden hereditario será siempre el doble de la de los hijos naturales. Y aquí hemos puesto, pues, viudo o viuda totalmente pobres. Entonces ustedes me tienen que decir por qué esos porcentajes. ¿Ok? Repito, sucesión con un capital herencial de 100,000 pesos. 2 hijos legítimos, la cónyuge y 4 naturales. La legítima rigorosa de cada hijo legítimo es de 10,000 pesos. La del cónyuge también será de 10,000 pesos. Y cada hijo natural recibirá 5,000 pesos. La legítima rigorosa del cónyuge en el primer orden hereditario será siempre el doble de los hijos naturales. Entonces, estudien eso para que me lo expliquen. Pero no da, doctor, no da. No me lo diga todavía. Analícelo bien a ver cómo es la cosa. Bueno. Bueno. ¿Qué tenemos? Estamos pendientes.
Profe. Sí. Lo oigo. Porque en el entendido que el cónyuge se lleva 50.000, quedan 50.000 para repartir de la siguiente manera. Siendo dos hijos legítimos, que les toca el doble de los naturales, de los hijos naturales, en ese orden de ideas, como lo explica usted, profe, serían entonces, si decimos que los 10.000 son de los hijos naturales, estamos hablando de 20.000. Al cónyuge también le pertenece una legítima porción de los hijos legítimos. Eso significa que son otros 10.000. Acá tenemos 30.000. Y quedan 20.000 para repartirlos en los 4 hijos naturales. Y como les toca la mitad, que serían 5.000, ahí completaríamos los 50.000. Doctor, creo que la explicación sería la siguiente. Dice el artículo 1236 que habiendo descendientes, el viudo o la viuda será contado entre los hijos. Entonces tendremos, por gananciales va el 50%, o sea, 50.000. Tenemos 2 hijos legítimos más 2 naturales, tenemos 4 hijos. Como la cónyuge será contado como un hijo, entonces tendríamos en total ese otro 50% que equivale a 50.000 pesos dividido entre 5. Entonces quiere decir que le viene una porción a cada uno de 10.000. Habida consideración que los hijos legítimos llevan el doble de la porción de los hijos naturales, entonces matemáticamente hablando, entonces tendríamos que a cada hijo, a cada hijo legítimo, a cada hijo natural le correspondería la mitad de lo del hijo legítimo, o sea, los 5.000 pesos. Creo que la razón estaría por ahí. Por ahí sí va la cosa. Por ahí sí va. Esa me convence más. ¿Ok? Sí están de acuerdo, ¿cierto? No, doctor, porque a la viuda le tocan 2 veces las porciones de los hijos legítimos. O sea, le tocarían 20.000. No, sobre los hijos naturales. Exacto, sobre los hijos naturales le toca doble porción, no sobre los legítimos, sino sobre los naturales. Exactamente. Ah, sobre los naturales. Ah, perfecto. Sí, mire, verá que... Está como igual, ¿no? Que si es así una como... legítima porción de los hijos legítimos o una doble porción de los hijos naturales para el cónyuge. Que si es así como yo les dije. ¿Cierto? Bueno. Pues a mí me da igual sumarlo por el lado de los hijos naturales o darle su parte por el lado de los hijos naturales, que es una porción legítima de los hijos legales. Entonces, por cualquiera de las dos nos da igual para el cónyuge. Bueno. Bueno, a ver qué otra cosa tenemos para ver hoy. Pero es que ya casi, ya llegó la hora de irnos. A ver, miremos, a ver. Doctor, qué pena le interrumpo. Señor. ¿Su merced nos puede colocar otro ejemplo? Bueno, tendría que cranearlo ahorita, pero no, ahorita no estoy así como, y no tendríamos tiempo. Ya faltan 20 para las 12. Doctor, tengo una pregunta, qué pena.
sobre la figura de las albaceas. Eso sí es. Ese es otro temita también. Álgido. Es decir, los albaceas y se llaman también ejecutores testamentarios. ¿Cuál sería la inquietud con los albaceas? O sea, mi duda es qué capacidad tiene un albacea, o sea, qué tanto puede hacer. A ver. Tengo que empezar por decir que la administración de la herencia corresponde a los herederos. Pero hoy se habla de albaceas como ejecutores testamentarios. El albacea o ejecutor testamentario dentro del derecho moderno tiene como función esencial ejecutar un testamento o ejecutar alguna de las disposiciones testamentarias. Y entonces, para facilitarles esa función, puede haber albaceas con tenencia de bienes. Y pueden tener esa tenencia aún contra la voluntad de los herederos. Entonces, el nombramiento de albacea implica siempre una limitación a las facultades que le corresponde a los herederos. Dejemos muy claro que el albacea es un ejecutor testamentario. Y cuando yo digo que es un ejecutor testamentario, es que es nombrado siempre por testamento. De ahí que su fuente sea invariablemente la voluntad del causante. Entonces, en el testamento en el que el testador dispone de sus bienes o de una parte, puede hacerlo nombrándole albacea. Pues no es necesario, pero se hace, ¿no? Puede ser que el único testamento contenga solo el nombramiento de un albacea. A ver, es que durante mucho tiempo se sostuvo la tesis de que la institución de los ejecutores testamentarios era un mandato, pero se han hecho estudios a fondo de la esencia y funciones de los albaceazgos y han llegado todos esos estudios a que es imposible identificar los albaceas con los mandatarios, porque el albacea no es mandatario, no es representante de los herederos, porque muchas veces el albacea impone su voluntad contra los herederos y muchas veces en contra de los intereses. Y el cargo no emana de los herederos. Tampoco es mandatario o representante del causante o del de cuyos, por cuanto el testador no es sujeto de derechos cuando el albacea ejecuta sus funciones. Y es de la esencia de ese mandato que esté vivo el representado cuando el mandatario cumple su encargo. También se ha dicho que el albacea es un representante de la herencia, pero
contra esta idea hay voces en contra, objetan, porque solo aceptan representación de personas, no de cosas, ni de derechos o de conjuntos de derechos. Entonces, los albaceas son cargos. Es un verdadero cargo, pero es un cargo de derecho privado, más no de derecho público. Porque, por ejemplo, hay cargos como tutor o curador, que son cargos de derecho público, pero el albacea no. El albacea, como ejecutor testamentario, no realiza su función en nombre propio, porque no es titular de los derechos que administra. Tampoco se obliga personalmente. Tampoco obra en nombre de los herederos o legatarios, porque como ya vimos, no es su representante, pero sí obra en lugar del heredero, en lugar y no a nombre. Hace actos que solo le corresponden al heredero. Entonces, el albacea puede ser... Sí, el albacea puede ser ¿qué? No oí. Profe, teniendo en cuenta que ya se va a acabar la clase, yo quiero aclarar una cosita. Los hijos legítimos y naturales, adoptivos, sin importar el tipo de filiación que exista, ¿tienen o no tienen los mismos derechos? Porque la profe de familia nos había dicho que sí, todos los hijos tenían los mismos derechos y gozaban de los mismos derechos. Sí, ¿Me aclara, por favor? Sí, todos los hijos, todos son hijos, los hijos todos tienen los mismos derechos, sean hijos legítimos. Sin importar el tipo de filiación que exista, sea adoptivo, sea extramatrimonial, sí, sea legítimo, sea natural, no importa. Todos los hijos están en plano de igualdad. Los hijos son hijos. O sea, profe, que independientemente del tipo de filiación, ¿entran a heredar el mismo porcentaje todos? Sí, todos por partes iguales. Todos por partes iguales. Bueno. Ese cargo de albacea es intuito personae, ¿no? Si se muere el albacea, no se le transmite a los herederos del albacea ese derecho. El albacea no puede delegar su encargo, a menos que el testador le haya conseguido esa facultad de delegarlo. El albacea puede constituir a su mandatario que obren a sus órdenes, pero siempre son responsables de las operaciones que hagan estos mandatarios. Aunque el cargo de albacea es de derecho privado, sus funciones participan de las reglas imperativas de orden público. Entonces, las disposiciones son de obligatorio cumplimiento. El testador no puede ampliar las facultades del albacea, no lo puede exonerar de sus obligaciones. ¿Por qué? Porque las funciones del albacea están ya determinadas. ¿Qué horas son? Mi madre. 10 para las 12. Bueno. Entonces hoy es 23 de febrero. Profe, yo te hago otra preguntita. ¿La figura del amante no existe? ¿La figura de qué? Si el hombre tiene dos hogares, pues uno escondido y el otro a la luz pública, ahí no le corresponde nada al amante, pues que tenga dos hogares. Pero no le corresponde que en la sucesión de... Sí, no le corresponde alguito.
No. No, pues es que la amante precisamente está desprotegida, porque es que, y frente a la esposa tiene una situación de derecho, tiene matrimonio, conformó una sociedad conyugal. La amante no. Profe, pero se puede, o sea, si sea por testimonio del difunto, ahí sí se puede colaborar al amante, o sea, si él lo estipula en su testimonio. ¿En su testimonio o en su testamento? Bueno, testamento, en su testamento. Pues sí, él puede dejarle algo a al amante, él puede dejar lo que quiera a la persona que quiera en testamento. De modo que, mire, usted me hace recordar de algo dolorosísimo que ocurrió. Que el marido muere y a ver cómo es este caso que ocurrió aquí en Bogotá. El marido murió y dejó un automóvil. Entonces dijo que que el producto de la venta del automóvil se lo dieran a la amante, a la moza. Profe, y los bienes que tenga de pronto con esa, Entonces, con esa amante. espere a ver si yo me acuerdo del caso. Entonces, dejó un automóvil y encargó a la esposa que vendiera el automóvil. Y entonces dijo que el producto de la venta del automóvil se le entregara a la amante. Y la esposa vendió el automóvil en 10 millones de pesos, cuando era un carro que podía costar 100 millones. Entonces vendió el carro en 10 millones y eso le entregó al amante, porque la disposición era que el producto de la venta del automóvil se le diera al amante. Y la esposa dijo, sí, está bien, ok. Vendió el automóvil en 10 millones. Eso es lo que le correspondió a usted, producto de la venta. Eso fue sonadísimo ese caso aquí en Bogotá. Y no se puede hacer nada. No se puede hacer nada. ¿Por qué? Porque como se trataba de un bien mueble, no cabía la rescisión por lesión enorme. No se podía rescindir esa venta por lesión enorme, porque la lesión enorme solo es posible en tratándose de bienes inmuebles, más no de bienes muebles. Entonces, no se puede rescindir por lesión enorme la venta de un bien mueble. Un bien inmueble, sí, la venta sí puede ser rescindida por lesión enorme. Ok. Bueno, ese fue el caso de que me acordé ahorita que hubo en Bogotá sonadísimo hace muchos años. Bueno, entonces dejemos por ahí. ¿Y cuál sería el próximo tema? El próximo tema, ¿cuál sería? La acción de petición de herencia sería. ¿Cuál sería el próximo tema a tratar? Pero yo miro a ver. Es que hay muchos, ¿no? Testamento general. Testamento. No sé. Acción de petición de herencia. Sí. Yo creo que el próximo, sí, cuando yo estuve viendo el desheredamiento, dije necesidad de ver la acción de petición de herencia. Porque tiene que ver con la acción reivindicatoria. Entonces van a ser dos temas que vamos a ver pegaditos uno del otro. La acción de petición de herencia y la acción reivindicatoria. ¿Ok? Entonces,
Hemos así terminada la clase de hoy y quedamos que para mañana es la acción de petición de herencia seguida de la acción reivindicatoria. Bueno, un placerzote haberlos saludado. Muchas gracias, doctor. Haber estado. Doctor, muchísimas gracias por estar aquí, muy amable. Muchas gracias, doctor. Igualmente. Gracias, profe. Cuídense mucho. Finalizar. Vamos. De igual manera, doctor, un buen Gracias. resto de día.